La función que relaciona la cantidad demandada de café en días de clases en litro con el precio en pesos en el bar de la universidad es una función lineal. Muy bien. Sabemos que es una función lineal. Sabemos que la función que relaciona la cantidad demandada de café con el precio, o sea, la función de demanda, ¿sí? Es una función lineal. Por lo tanto, ¿sí? Sabemos que Q de D de la demanda respecto del precio va a tener una pinta parecida a esto que estoy poniendo acá. M, ¿no? Va a ser una pendiente, va a ser una ecuación lineal más una ordenada al origen. Eso nos dice que sea una función lineal. Después nos dicen que se sabe que por cada peso que aumenta el precio de café se demandan 12,5 litros menos. Acá tenemos un dato importante y acá estaba el otro. ¿Sí? Entonces nos dicen que cada vez que aumente en un peso el precio del café, la demanda, ¿no? La demanda disminuye, flechita para abajo pongo, disminuye en 12,5 litros. Algo a tener en cuenta acá que cada vez que disminuya, cada vez menos, cada vez que caiga la cantidad demandada, eso va a tener un signo negativo después en nuestra ecuación. Por otro lado nos dicen que también se sabe que si el café fuese gratis, ¿sí? Que el café sea gratis, ¿qué nos estás diciendo? Que el precio ¿cuánto es? Que el precio es cero. La demanda, ¿no? La demanda es un dato particular, la demanda es de 1200 litros. Entonces cuando el precio sea gratis, cuando el precio sea cero, la cantidad es 1200. Entonces ya tenemos los datos, ¿no? Que pudimos extraer de ese enunciado. Tratemos ahora de dar respuesta al ítem A. Nos piden que escribamos la función de demanda de café. Sabemos que la función de demanda de café es Q de D respecto de P igual a M por el precio más la ordenada al origen. Bueno, ¿qué datos tenemos? Tenemos una variación, ¿no? Por un lado tenemos una variación. Por lo tanto, yo con esta variación entre precio y cantidad, o entre cantidad y precio, podría establecer quién es mi pendiente, ¿sí? Recordemos que la pendiente es igual a delta de Q respecto de P, la variación en la cantidad respecto de la variación en el precio. Y como ya tengo el resultado, digamos de alguna manera, ¿no? Me dice que la cantidad disminuye menos 12,5, o sea, como disminuye es menos, es menor 12,5, es negativo, dividido la variación en el precio. ¿Cuál es la variación en el precio? Ahí, que aumenta un peso, entonces acá va 1. Y esto me da como menos 12,5. Listo, ya tengo con ese dato mi pendiente. Lo que me faltaría ahora es averiguar quién sería mi ordenada al origen, ¿no? Y para eso lo que voy a hacer es usar el otro dato que tengo del enunciado, este que está acá, ¿no? Que como si lo quiero escribir como coordenadas, serían las coordenadas en función del precio, ¿no? Sería 0, 1200. Esto no es necesario, digo, solo es una aclaración, ¿sí? Esto tendría, cuando Q es 1200, el precio vale 0, cuando el precio es 0, la cantidad es 1200. Entonces, utilizando este dato que tengo acá, lo voy a reemplazar en la ecuación lineal y voy a obtener la ordenada al origen. Entonces, Q, ¿cuánto es Q? 1200. 1200. Me dice que es igual a M, que era la pendiente, lo que acabamos de sacar recién, menos 12,5, eso lo saqué con las variaciones que me da el enunciado, por el precio, ¿sí? A 1200, ¿qué precio le corresponde? 0. Entonces por 0 más una ordenada al origen. Voy a empezar a resolver, voy a despejar la letra B y voy a obtener quién es mi ordenada al origen. Acá que me quedaría que 1200 es igual a 0, ¿no? Menos 12,5 por 0 es 0, más B. Por lo tanto, 1200 es B, que sería mi ordenada al origen. Tengo la ordenada al origen, tengo la pendiente, tengo mi función de demanda lineal respecto del precio, que va a ser menos 12,5 por P más 1200. Se preguntarán, profe, ¿se podría haber escrito esta ecuación en función de la cantidad? Sí, pero en economías, cuando está escrito en función de la cantidad, es
la función precio, ¿sí? Así que cada vez que nos pidan la función de demanda, nosotros tenemos que escribirla en función de precio. Después nos piden que grafiquemos, y en el ítem B nos piden que grafiquemos esta ecuación o esta función de demanda lineal en este caso, ¿sí? Para eso los invito a ver los videos de Caro, ¿sí? Sepan que por convención en economía se grafica la cantidad, ¿sí?, en el eje de abscisas y el precio en el eje de ordenadas. Si uno mira esta ecuación, tendría que poner al revés los gráficos. Espero que en eso estemos todos de acuerdo, ¿sí? Varias maneras de hacer lo mismo. Creo que la manera más práctica, digamos, más ágil y más rápida para hacer es la siguiente. Después le muestro también, si me da el tiempo del video, para que efectivamente yo podría despejar o poner mi función de demanda en función de la cantidad y hacer ese mismo eje, este mismo gráfico que voy a hacer ahora, ¿sí? Entonces, tengo la función de demanda lineal que depende de P, pero quiero graficar en un eje cartesiano, ¿sí?, que la variable independiente es la cantidad. O sea, estoy como invertido. Voy a graficar la función inversa en realidad. Para esto lo que recomendamos es hacer lo siguiente, ¿sí? Como para graficar una función lineal necesitamos dos puntos, tratemos de encontrar esos dos puntos a partir de esta ecuación, ¿sí? Y después, bueno, nos ubicamos en ese punto y los graficamos en nuestro eje coordenado siguiendo Q, ¿no?, como en la variable, en el eje de abscisas, y P en la variable o en el eje de ordenadas, digamos, va a ser la variable dependiente de Q. Entonces, preguntémonos, cuando el precio sea 0, ¿cuánto es lo que vale Q? Esto es una pregunta a responder, ¿sí? Yo quiero encontrar cuando el precio sea 0, ¿cuánto es la cantidad? Que básicamente ya lo puedo sacar del enunciado, ¿no? Ya está dado, pero no importa. Yo sé que es 1200, pero no importa. Voy a hacer de cuenta como que me olvidé de eso. Entonces, usando esta formulita, voy a decir Q cuando el precio sea 0, ¿no? O sea, voy a reemplazar en P por 0. Voy a hacer las cuentitas para ver a ver cuánto es esa cantidad. Menos 12,5 por 0 es 0, más 1200 es 1200, entonces Q es igual a 1200. Ok, o sea que entonces esto es 1200. Ya tengo que cuando el precio sea 0, la cantidad es 1200. Grafiquemos este punto por lo menos. Como la cantidad está en el eje de abscisas, podría ponerme para la cantidad 1200, el precio es 0. O viceversa, ¿no? Cuando el precio sea 0, el precio 0 está justo acá, sobre el eje Q, digamos. Precio 0, cantidad 1200. Supongo que es acá. Trazo eso, 1200. Y ya tengo ese puntito. Ahora voy a buscar otro punto de paso. ¿Y cuál es el otro punto de paso que queda más a la mano y las cuentitas son más sencillas de resolver? Y ahora me podría preguntar al revés, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con el precio cuando la cantidad es 0? A ver, entonces propongo, cuando Q vale 0, ¿qué es lo que está pasando con el precio? Y me trato de responder esa pregunta. Entonces lo que voy a hacer ahora es agarrar la fórmula, pero en vez de reemplazar P voy a reemplazar Q por 0. O sea, voy a reemplazar de este lado. ¿Qué me va a quedar? Que 0 va a ser igual a menos 12,5 por un precio que desconozco, pero que es lo que quiero averiguar, más 1200. Voy a despejar P y voy a obtener ese precio para que la cantidad demandada sea 0. ¿Qué me va a quedar? Voy a pasar este 1200 restando al 0, me va a quedar menos 1200 es igual a menos 12,5 por P. Como está multiplicando, lo voy a pasar dividiendo y me va a quedar menos 1200 dividido menos 12,5 es igual a P. Hago esta división y me sale que es 96. Entonces P es igual a 96. Muy bien. Tengo Q, tengo P, entonces tengo un punto. Por lo tanto, voy a mi gráfico y me pregunto, cuando la cantidad es 0, estoy acá.
el precio es 96, más o menos. Acá 96. Como ya tengo los dos puntos, agarro una regla, ¿sí? Y trato de unir esos dos puntos. A mí me es muy difícil hacerlo en una línea derecha, pero voy a tratar de hacer eso. Como es una función lineal, uno estos dos puntos y listo. Fíjense en que no paso a otro cuadrante, solo grafico en el primer cuadrante porque no tiene sentido en economía cantidades negativas. Bueno, espero les sirva y luego voy a hacer los ítems siguientes.